Hola, hola, ¿qué tal? Soy el maestro Israel Moreno y créeme que me da muchísimo gusto compartir una nueva clase de nuestro curso Inteligencia Emocional en el Deporte, compartirla contigo el día de hoy. En las clases anteriores, seguramente lo recuerdas, hemos explorado cómo es que la inteligencia emocional influye de manera decisiva en nuestro bienestar, influye en el desempeño profesional, en el rendimiento, en la calidad de nuestras relaciones, sobre todo las relaciones obviamente interpersonales, en cualquier entorno de la vida, en cualquier eh, trabajo o en cualquier entorno en que nos desenvolvamos como seres humanos, como seres sociales. Particularmente influye en el entorno corporativo, en el entorno institucional, en las empresas, en el gobierno, en los trabajos, etcétera. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia emocional no se limita solamente a estas esferas o a estas áreas, sino que también es clave en contextos que demandan alto rendimiento físico y mental, como es el caso de los entornos deportivos. Por eso es tan importante desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional para sacarle mayor provecho, pues, a todas tus habilidades, a todos tus talentos. Te doy, por lo tanto, la más cordial de las bienvenidas a una nueva clase de nuestro curso Inteligencia Emocional en en el deporte. Vamos a entrar el día de hoy de lleno en el módulo 3. El módulo 3 se llama Inteligencia Emocional aplicada al deporte. En este módulo, precisamente como su nombre lo indica, vamos a tratar de entender o vamos a tratar de ver cómo es que las habilidades de la inteligencia emocional influyen en el deporte. Es decir, vamos a abordar de manera práctica, pues, cómo es que estas habilidades influyen en el rendimiento deportivo, en la toma de decisiones bajo presión, en la motivación sostenida y en la dinámica de los equipos deportivos en general. Vamos a trabajar aquí competencias de la inteligencia emocional que ya vimos en el módulo uno, como son la autoconciencia, capacidad de darte cuenta qué está ocurriendo en tu interior, qué está pensando tu mente, qué está sintiendo tu cuerpo. Eso se llama autoconciencia. Y luego otra habilidad importante, autorregulación, también la automotivación, cómo podemos automotivarnos, la empatía, la importancia que tiene esta habilidad dentro del ámbito deportivo y sobre todo las habilidades sociales. Siempre, obviamente, vamos a tratar de enfocarlas en el entorno deportivo. De esta forma, si tú eres un entrenador o eres un promotor, pues podrás convertirte en un líder emocional que impulse a tus atletas a crecer no solo como deportistas, sino también como personas, como profesionistas, como padres de familia, etcétera. Ya que la inteligencia emocional, como te lo he dicho reiteradas veces a lo largo de este curso, pues es una habilidad que importantísimo desarrollarla en cualquier ámbito de la vida. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo general de aprendizaje de este módulo 3. Pon muchísima atención porque aquí vamos a concentrar, vamos a decir todo el chuki, si me permites utilizar una palabra muy sonorense, el chuki de este curso, perdón, de este módulo, está precisamente en entender desde un principio el objetivo general. Al finalizar el módulo 3, los participantes analizarán los fundamentos de la inteligencia emocional aplicada al deporte. Asimismo, aprenderán a identificar las emociones que influyen en el rendimiento deportivo
y aplicarán estrategias de autorregulación, motivación y empatía en situaciones prácticas, con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el juego en equipo, la resiliencia y el desempeño deportivo de manera integral. Así es como resumimos el objetivo general de aprendizaje de esta clase. Ahora, el contenido de este módulo 3, que se titula Inteligencia Emocional aplicada al deporte, este módulo consta de 4 clases. Clase número 7, veremos el papel de la inteligencia emocional en el rendimiento deportivo. O sea, cómo influye pues la inteligencia emocional, que es esta clase que vamos iniciando el día de hoy, clase 7. Clase número 8, vamos a entrar ya de lleno a estudiar dos habilidades importantísimas de la inteligencia emocional, la autoconciencia y la autorregulación emocional en el deporte. Si es darte cuenta de tus emociones, ser capaz de gestionarlas, de autorregularte, es importantísimo en el ámbito deportivo y vamos a ver cómo es que se presentan y cómo influyen. Clase número 9, motivación y mentalidad de crecimiento en el deporte. O sea, qué papel ocupa la automotivación y sobre todo que tengas una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija. La importancia que esta habilidad tiene en el deporte. Por último, en la clase número 10 vamos a ver eh, qué rol o qué papel ocupa la empatía y las habilidades sociales en la dinámica del equipo. Recuerda que las habilidades sociales son fundamentalmente tres: capacidad para comunicarte con efectividad, con eficiencia, capacidad para eh, jugar en equipo, para trabajar en equipo y habilidad para resolver conflictos. Acuérdate que en el entorno deportivo, normalmente, pues, sobre todo en los juegos o en los deportes de conjunto, pues es muy importante, son muy importantes las habilidades sociales. Son las que nos permiten interactuar con efectividad, pues en el equipo, ¿no? Y obviamente en los deportes individuales, como puede ser el box, pues obviamente también es importante porque siempre en el entorno deportivo, pues es un grupo de personas las que están interactuando. El deportista, incluso el individual, interactúa con su público, interactúa con su entrenador, interactúa con sus demás compañeros, con su familia, etcétera. Entonces, estas son las 4 clases. Son las 4 clases. Vamos a ir desarrollándolas de una por una. Vamos directo a la clase número 7. Esta clase se titula El papel de la inteligencia emocional en el rendimiento deportivo. En el rendimiento deportivo. Déjame decirte algo de entrada que quiero que pongas mucha atención y que lo entiendas con toda precisión, porque aquí está la clave de la inteligencia emocional en el deporte. La diferencia entre un atleta talentoso y uno verdaderamente exitoso suele estar en la manera en que maneja sus emociones. Otra vez te lo reitero, la diferencia entre un atleta talentoso, es decir, que tenga capacidad, que tenga talentos, que sea muy bueno, y uno verdaderamente exitoso, es decir, que obtenga éxitos, triunfos en la aplicación de ese talento. ¿Cuál es la diferencia? Eh, pues la manera en que maneja sus emociones. En esta clase vamos a ver cómo la inteligencia emocional impacta directamente en la motivación, cómo impacta en la toma de decisiones y en el rendimiento deportivo. Al finalizar esta clase, descubrirán que entrenar la mente y las emociones es tanto o más importante que entrenar el cuerpo. Y aquí me permito recordarte algo muy importante. Acuérdate que los seres humanos vivimos la vida en 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? Que somos en esencia
seres espirituales con una mente emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Tú no eres un cuerpo, tú vives en un cuerpo. Entonces, las tres dimensiones de nuestro ser, la parte espiritual, que es tu parte más elevada, la parte emocional, mental, racional, y la parte física, son las tres dimensiones. Entonces, vas a descubrir cómo es que la mente, entrenar la mente y las emociones, es tanto o más importante que entrenar el cuerpo para el rendimiento deportivo, ya que la mente pues influye determinantemente en el cuerpo y viceversa, el cuerpo influye en la mente, o sea, no podemos disociarlos, pues están íntimamente unidos y relacionados. Ahora seguramente te estarás preguntando, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a ver los puntos que vamos a desarrollar. Primeramente, la relación entre emociones, desempeño y aprendizaje motor. El segundo punto, la inteligencia emocional y la toma de decisiones en momentos de presión. Punto número 3, control del estrés y la ansiedad antes, durante y después de la competencia. Aquí vamos a ver aplicada, por supuesto, al entorno deportivo, todo lo que vimos de alguna manera en el módulo anterior, lo relacionado con el deporte, perdón, con el estrés. O sea, ¿cómo podemos gestionar? Acuérdate que todo el módulo 2, el anterior, vimos lo relacionado con el estrés, qué es el estrés, cuáles son los efectos negativos en tu cuerpo, y vimos también, lo definimos, vimos algunas señales anticipatorias, y vimos también algunas herramientas y algunos hábitos para poder gestionar favorablemente el estrés. Bueno, todo esto lo vamos a ver nuevamente en esta clase, perdón, sí, en este punto número 3, pero ya aplicado pues al deporte. Y en el punto número 4 de esta clase vamos a ver cómo las emociones influyen en la cohesión y en el liderazgo dentro del equipo. Bueno, vamos al punto número 1, emoción, desempeño y aprendizaje motor. Es decir, la relación entre emociones, el desempeño y el aprendizaje motriz o motor. Lo primero que tenemos que decir es que las emociones modulan la atención y la memoria, perdón, y la memoria motora. ¿Qué significa esto? Significa, como ya de alguna manera seguramente lo recordarás porque lo vimos en el módulo número 1, las emociones activan ciertas estructuras cerebrales como son la famosa amígdala y el hipocampo, que regulan la atención y la consolidación de los recuerdos. Ahora, una emoción positiva favorece la concentración y la retención de movimientos. Es decir, las emociones positivas, como pueden ser la confianza o la alegría, por ejemplo, aumentan la dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. Eso mejora la concentración, la coordinación y la retención de los patrones motores. ¿Qué significa esto? Que una emoción positiva que te genere dopamina en el organismo, pues aumenta en automática, eh, mejora tu concentración. Y es importante la concentración en el deporte, por supuesto, y tú lo sabes perfectamente bien. Es importante la coordinación, por supuesto. Un deportista que no coordina sus movimientos, pues es, es un deportista que no es eficiente, que no es efectivo. Y la retención de patrones motores, ¿qué significa eso? La capacidad para aprender los movimientos y para interiorizarlos y para manejar, pues en pocas palabras, tu cuerpo. En cambio, las emociones negativas, perdón,
distraen y bloquean el aprendizaje. Todo lo contrario, pues, por ejemplo, el miedo, la ansiedad o la frustración, que son emociones negativas que se presentan con mucha frecuencia en el deporte, activan el sistema límbico y desvían la atención del atleta, dificultan el aprendizaje de nuevos movimientos y, pues, por supuesto, provocan errores técnicos. Esto es muy importante, importante que lo entiendas. Ahora, como punto B, las emociones influyen en la coordinación del cuerpo, del cerebro y la ejecución motora. El estado emocional se refleja en la tensión muscular, en la respiración y en el ritmo cardíaco, variables que afectan claramente la precisión de los movimientos, la precisión motora. Cuando el deportista está estresado o está enojado, se activa el sistema simpático, acuérdate, o sea, repásalo si no lo recuerdas, en el módulo anterior lo vimos, el sistema simpático, el sistema de lucha, el sistema de huida, el sistema del estrés. Cuando el deportista está estresado o está enojado, se activa el sistema simpático, aumenta la tensión muscular reduciendo la fineza de los movimientos. Es decir, un deportista, un futbolista que va a tirar a gol y que está tenso, eso va a reducir determinantemente sus movimientos y su precisión. Cambio, cuando está calmado y motivado, predomina el sistema parasimpático. ¿Qué es el sistema parasimpático? El sistema, el sistema de la relajación, el sistema de la calma, el sistema del crecimiento. ¿Qué es lo que permite? Permite fluidez, permite coordinación y permite control motor eficiente. Dime tú si no es importante la, la, la fluidez mental en el momento del entrenamiento o en el momento del juego, la coordinación de tus miembros, la coordinación de tus extremidades y el control motor, es decir, el control de tus movimientos, en pocas palabras. Como punto número 3, el efecto de las emociones determinan la disposición al aprendizaje y a la resiliencia deportiva. ¿Qué significa esto? Perdón, que el cerebro emocional o el cerebro límbico influye sobre la corteza prefrontal. Acuérdate, la corteza prefrontal es una estructura cerebral muy importante porque ahí es donde ocurre la concentración, la atención, la resolución de problemas. Entonces, el cerebro emocional, el cerebro límbico, la amígdala sobre todo, influye sobre la corteza prefrontal, donde se toman decisiones, donde se planifican acciones. Un deportista con emociones positivas, con autoconfianza, activa circuitos de recompensa que facilitan el aprendizaje, la actividad y la adaptación. Fortalecen la confianza, pues, y la adaptación. En cambio, el miedo, el error, la frustración limitan la plasticidad del cerebro y el progreso, bloquean esa plasticidad del cerebro, esa capacidad de expandirse, esa capacidad de aprender, reducen la capacidad para incorporar nuevos esquemas, motores o tácticos, nuevos movimientos. Voy a ponerte un ejemplo, porque esto no entiendo que no es fácil, pues no es fácil de comprender. Ejemplo, un futbolista que se frustra, futbolista que se frustra por un error, tiende a tensar los músculos y a perder coordinación. Si regula su emoción, obviamente va a mejorar su precisión y su ritmo. Voy a ponerte ahora un ejemplo práctico, una experiencia práctica.
o más bien un ejercicio práctico. Como ejercicio práctico, te voy a pedir que recrees un movimiento o una competencia en la cual una emoción positiva o negativa influyó en tu rendimiento motor, en tu capacidad, en tus movimientos, en tu entrenamiento o en tu competencia. Tómate unos momentos, por favor, para recordar, para recordar esa experiencia, ese momento que alguna emoción, miedo, frustración, pues una emoción negativa, o euforia, autoconfianza, felicidad o alguna emoción positiva, cómo influyó determinantemente en tu rendimiento motor. Trata de hacer memoria y de recordarlo. Tómate un momento. ¿Recuerdas qué emoción sentiste antes, durante y después de alguna competencia, o de algún entrenamiento? ¿Cómo afectó tu desempeño motor, tu desempeño motriz, esa emoción? ¿Qué hubieras hecho diferente si hubieras conocido estas herramientas, es decir, con mayor inteligencia emocional? Si la emoción fue de miedo, porque tuviste ansiedad anticipatoria, bueno, ahorita vamos a ver eh, cómo puedes tú ayudarte en ese momento, cómo puedes tú solucionar ese problema de la ansiedad anticipatoria. Creo que esta experiencia práctica te puede ayudar, o este ejercicio práctico de recordar ese momento, te puede hacer consciente de lo que ocurrió en ese momento y qué hubieras hecho diferente si hubieras contado con mayores herramientas o con mayor desarrollo de tu inteligencia emocional en cualquiera de las distintas habilidades. Vamos al punto número dos. El punto número dos de esta clase es la inteligencia emocional y la toma de decisiones en momentos de presión. ¿Cuál es el fundamento? La toma de decisiones bajo presión requiere equilibrio entre razón y emoción. Este es el fundamento científico de la importancia que tiene la inteligencia emocional en la toma de decisiones. La toma de decisiones bajo presión requiere equilibrio entre razón y emoción, es decir, no dejarte ir por lo que sientes, sino tratar de mediatizarlo con tu razón. En el cerebro, te lo recuerdo, hay dos grandes protagonistas o dos grandes estructuras eh, que influyen en la toma de decisiones bajo presión, y estas son la amígdala y la corteza prefrontal. Son las dos estructuras cerebrales que entran en juego cuando hay una situación de presión. La amígdala está ubicada, como bien lo recordarás, en el cerebro límbico, en el sistema límbico. Es como la alarma emocional de tu organismo, y esta detecta cualquier situación que interprete como una amenaza, luego activa una respuesta de defensa, acelera el corazón, tensa los músculos y provoca que se libere adrenalina y cortisol. ¿Te suenan conocidas estas expresiones? Son las hormonas del estrés. Entonces, cuando la amígdala secuestra a tu parte racional, no eres capaz de tomar una buena decisión. En cambio, la corteza prefrontal, y bueno, aquí está el ejemplo, seguramente lo recordarás, el día en que Zinedine Zidane perdió la cabeza. ¿Recuerdas? Te lo narré por ahí en el módulo número uno. Zinedine Zidane era el capitán de la selección francesa. En un momento álgido de la competencia le propina un cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi en el Mundial de Fútbol de Alemania del año 2006.
la amígdala, pues, literalmente secuestró, es decir, no fue capaz de tomar una buena decisión de autorregularse. Zinedine Zidane en aquel momento de presión y la amígdala frenó, pues, ocultó, opacó su capacidad de razonar, su corteza prefrontal, pues. Entonces, eh, la inteligencia emocional, bueno, la otra estructura cerebral, la corteza prefrontal, es la parte frontal, decíamos, del cerebro, es la zona del pensamiento racional. Ahí es donde analizamos, donde planificamos y donde decidimos con calma y con lógica. La inteligencia emocional facilita este equilibrio, permitiendo decisiones más efectivas y rápidas en contextos de alta exigencia. Cuando estamos bajo presión, en cambio, la amígdala puede secuestrar la corteza prefrontal, que fue lo que le sucedió a Zinedine Zidane, cuando perdió la cabeza. Decimos, perdió la cabeza, no significa que se le cortó la cabeza y que botó para un lado. Perder la cabeza significa perder la parte racional, dejar de razonar y actuar, eh, reaccionar. Hay una diferencia muy grande entre, entre reaccionar y responder. La respuesta está influida por la corteza prefrontal, por la parte racional, y la reacción es más de tipo animal. Es cuando nos dejamos llevar por la parte solamente emocional. Entonces, lo que le sucedió a Zinedine Zidane y los puede suceder a cualquiera de nosotros, sucede cuando la emoción domina la razón. Entonces, se bloquea pues la razón. Por eso a veces un atleta actúa por impulso, se precipita o comete errores que normalmente no haría. Según Goleman, recuerdas, las personas emocionalmente inteligentes saben reconocer su estado interno y actuar estratégicamente, no reactivamente. Por eso te decía, hay una gran diferencia entre reaccionar instintivamente, que fue lo que hizo Zinedine Zidane, o sea, ante el coraje reaccionó y le pegó un golpe, un cabezazo a su compañero. Hay una gran diferencia entre reaccionar instintivamente, como lo hacen los animales, y responder con inteligencia emocional, haciendo uso de tu corteza prefrontal. Vamos a ver el punto número 3 de esta clase. Control del estrés y la ansiedad antes, durante y después de de la competencia. Aquí hay un fundamento científico muy importante, te va a ayudar a entender o a poner en práctica lo que ya vimos en el módulo anterior relacionado con el estrés. Acuérdate que el estrés activa el sistema nervioso simpático, con lo cual se eleva el cortisol, se eleva la adrenalina y se reduce la función de la corteza prefrontal. Otra vez, afecta el juicio y afecta la coordinación, porque precisamente ahí en la corteza prefrontal es donde tomamos decisiones, es la parte de la atención, es la parte de donde podemos actuar y podemos diseñar estrategias. Esto afecta pues la concentración y la coordinación. Como sabemos, cuando se activa esa respuesta de lucha o de huida, es decir, cuando toma el control el sistema nervioso sistema nervioso simpático, cuando se activa la respuesta de lucha o huida por efecto del estrés, la sangre y el oxígeno fluyen en mayor proporción hacia las extremidades y se reduce la irrigación del cerebro, con lo cual se merma precisamente la actividad de la corteza prefrontal, que es, nuevamente te lo reitero, la responsable de la concentración, de la atención, de la resolución de problemas, del buen juicio y de la coordinación.
También la ansiedad anticipatoria puede perjudicar el rendimiento si no se gestiona. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Es ese miedo que a veces los deportistas o cualquier persona puede sentir ante un reto previo, miedo previo al evento por pensamientos negativos. Puede perjudicar determinantemente el evento. La ansiedad anticipatoria, pues, no es otra cosa más que ese miedo, esa preocupación excesiva que experimentamos previo a un evento, debido, pues, a pensamientos negativos sobre lo que podría salirnos mal. Es decir, la ansiedad anticipatoria no es otra cosa más que la incapacidad para controlar los pensamientos negativos, el diálogo interno, el diálogo interior. Acuérdate que nuestra mente está en constante diálogo. Los diálogos internos son nuestros propios pensamientos. Lo que te dices a ti mismo, pues, es determinante antes de una competencia, durante la competencia y después de la competencia. Pero aquí estamos hablando antes, por eso se llama ansiedad anticipatoria, miedo, preocupación excesiva que experimentas antes de un evento, antes de una competencia, antes de un entrenamiento, debido a los pensamientos negativos que te dicen que algo puede salir mal. Vamos a ver un ejemplo aplicado al deporte. Un jugador de fútbol profesional comienza, por ejemplo, a sentirse nervioso, a sentirse tenso, a sentir malestar estomacal desde el día anterior al final de un campeonato, por ejemplo. Empieza a imaginar que fallará un penalti decisivo, que será criticado por la prensa o que decepcionará a su equipo y a su afición. Estos pensamientos le van a generar insomnio, dificultad para concentrarse, lo cual muy seguramente va a afectar su rendimiento real durante el partido. Entonces, si no eres capaz de controlar, de gestionar tu diálogo interno, si le das hilo a los pensamientos negativos que la mente te puede poner enfrente y te aferras y te centras en pensamientos negativos, entonces va a ocurrir la ansiedad anticipatoria, lo que le puede ocurrir a este ejemplo que te estoy poniendo de este futbolista y va a afectar determinantemente su rendimiento. Por eso es tan importante aprender a gestionar la autogestión de los pensamientos. ¿Cuál es la importancia en el deporte? Bueno, tanto el estrés como la ansiedad anticipatoria son muy comunes en deportistas de alto rendimiento o de cualquier categoría. Si no se maneja adecuadamente, pueden bloquear el rendimiento óptimo, incluso en atletas muy bien preparados físicamente. ¿Cuál es, qué técnica de autocontrol podemos utilizar? Bueno, con estrategias de inteligencia emocional y técnicas como esas que te estoy presentando, la visualización positiva, respiración diafragmática consciente y diálogo interno positivo, este, podemos, podemos solucionar, controlar el estrés, controlar la ansiedad, ansiedad anticipatoria. A continuación, te voy a compartir estas tres técnicas o ejercicios para reducir el estrés y la ansiedad anticipatoria. Vamos cada una de ellas, la importancia que tienen, porque aquí de lo que se trata no es que entiendas cómo influye las distintas habilidades de la inteligencia emocional o cómo influyen en el deporte, sino que aprendas cómo desarrollar esas habilidades en el ámbito deportivo. Vamos con la primera técnica de respiración diafragmática profunda. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta. Se llama técnica de respiración diafragmática profunda. En la clase anterior, cuando vimos una de las herramientas para gestionar el estrés, seguramente recordarás que es la meditación mindfulness y ahí veíamos la importancia que tiene
que tiene la respiración diafragmática, la respiración profunda para gestionar precisamente el estrés. ¿Cómo se hace esta técnica? Pon muchísima atención y vela haciendo junto conmigo. Primero, inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. O sea, puedes ir contando pues hasta 4. Segundo, sostén el aire por 2 segundos. Inhalas en 4, sostén en 2 y exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Vamos a tratar de hacerlo. Inhala en 4, sostén el aire 2 segundos, inhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite de 5 a 10 veces este ejercicio antes del entrenamiento o en momentos de presión o de estrés puedes hacerlo dentro de la competencia. Es una técnica muy importante que seguramente lo recordarás, este, ayuda, reduce la activación fisiológica, reduce las palpitaciones, la tensión muscular, la respiración rápida que está asociada a la ansiedad. Cuando tú estás respirando muy rápidamente, tu cerebro interpreta que algo malo está pasando, que hay algún riesgo, que hay algún peligro y detona todo el mecanismo del estrés. Tu cuerpo se tensa, tu, se acelera tu ritmo cardíaco, eh, tu sangre va a dar a tus extremidades, no hay suficiente irrigación sanguínea en la corteza prefrontal, en el cerebro, etcétera. Entonces, esta técnica de respiración diafragmática te va a servir muchísimo a reducir, a que entre en operación. Acuérdate lo importante que es para gestionar el estrés, que tome el control tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la relajación, es el sistema de la calma. Vamos con la segunda técnica, se llama visualización positiva guiada. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Primero, cierra los ojos y visualízate en el evento deportivo que vas a ejecutar o que vas a realizar. Segundo, imagina cada detalle con toda claridad. Imagina tus movimientos, imagina tus emociones, imagina lo que vas a sentir, imagina el entorno, imagínate a un público aplaudiéndote, etcétera. Imagina un escenario, pues, positivo. Número 3, observa cómo lo haces con confianza y con eficacia, con eficiencia. Es decir, date ánimos a ti mismo, pues. Número 4, hazlo diariamente antes de competir. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta visualización positiva? Visualizar escenarios positivos que te va a ir bien. Cierra tus ojos, trata de imaginar sobre todo, pues, vívidamente cada detalle de tu competencia, cada movimiento, cada emoción, todo el entorno. Observa cómo haces todos tus movimientos, cómo ejecutas tus rutinas, tus movimientos, tus acciones con confianza y haz este ejercicio de visualización positiva antes de la competencia. ¿Para qué sirve? Sirve porque tiene un fundamento científico muy importante. Reprograma tu mente para esperar resultados positivos y desempeños exitosos. Los deportistas de alto rendimiento, fíjate que ganan primero la competencia en su mente antes de ganarla en el terreno de juego. O sea, los deportistas de alto rendimiento que utilizan esta técnica, que la saben usar y que la ponen en práctica, ganan la competencia primeramente en su mente, en su imaginación, o sea, se sienten triunfadores ya y después obviamente la gana en el terreno de juego. Entonces, reprogramar la mente para esperar resultados positivos y desempeños exitosos
es muy importante. Veamos qué dicen algunos deportistas acerca de la visualización. Vamos con el primero de ellos. El primero de ellos es Michel Phelps. ¿Quién es este? Es un gran nadador olímpico estadounidense, considerado el más condecorado de la historia, con 23 medallas de oro. ¿Qué dice este gran nadador? Fíjate, fíjate nomás lo que dice. Trata de entenderlo y trata de, sobre todo, de replicarlo en tu vida. Antes de cada competencia, ya la he nadado miles de veces en mi mente, ya lo he imaginado. Cuando llegue el momento real, solo dejo que mi cuerpo haga lo que ya he ensayado mentalmente. ¿Te hace sentido esta aseveración, esta práctica de este gran nadador? ¿Qué dice uno de los más grandes basquetbolistas estadounidenses de todos los tiempos, jugador de baloncesto estadounidense, 6 veces campeón de la NBA y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos? Escucha con atención y trata de interiorizar su pensamiento. Visualizo el tiro, la jugada, el resultado, lo veo una y otra vez en mi mente hasta que se vuelve parte de mí. Si lo imaginas lo suficientemente en tu mente, sucede. Hay otro mentor a quien yo sigo mucho, Bob Proctor, dice, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Si lo puedes ver, lo puedes ejecutar, lo puedes hacer. Tiene un gran fundamento científico y esto es para que precisamente tú lo pongas en práctica. Vamos a ver qué dice una gran tenista, Serena Williams, tenista profesional estadounidense también, múltiple campeona del Grand Slam y referente mundial del tenis femenino. ¿Qué dice Serena Williams? La visualización me ayuda a mantener la calma y a enfocarme. Veo cómo quiero jugar, cómo quiero sentirme y luego salgo a hacerlo realidad. Es decir, lo ensayo primeramente mentalmente, pues. Esa es la clave. Ensayar mentalmente la jugada, ensayar mentalmente la práctica, ensayar mentalmente la rutina que vas a poner en práctica en tu futuro juego deportivo. Y así le estás dando a la mente la seguridad de que lo vas a lograr. Si tu mente cree que puede lograr lo que te propones, va a buscar razones para confirmarlo. Si crees que no puedes, te va a dar una y mil excusas para justificarte y te va a llevar al terreno negativo. Esa es la realidad, así opera nuestra mente. Vamos con la fundamentación neurocientífica de la visualización. Es decir, ¿en qué está fundamentado neurocientíficamente la visualización? ¿O tiene algún fundamento científico, pues, esta práctica? ¿Por qué es tan aplicada por deportistas de alto rendimiento? Veamos, vamos a ver qué dice la neurociencia. Lo primero que ha descubierto esta ciencia, las neurociencias, es que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Esto ya te lo había comentado en clases anteriores. Los estudios con neuroimagen, que es una técnica de investigación, muestran que cuando visualizamos una acción con detalle, por ejemplo, correr, hablar en público o ganar una competencia, se activan las mismas áreas cerebrales que cuando realizamos la acción físicamente. Te lo reitero otra vez. Cuando visualizamos una acción a detalle, cualquiera que ésta sea, una rutina de tu práctica deportiva, cuando la visualizas con detalle en tu mente, la ensayas mentalmente, también se le llama esto ensayo mental, se activan las mismas áreas cerebrales, se ponen en operación esas estructuras cerebrales que cuando realizas la acción físicamente. La corteza motora, la amígdala, que es la responsable de la emoción, el hipocampo,
que es la estructura cerebral responsable de la memoria, y la corteza prefrontal, que es la responsable de la planificación, funcionan como si la experiencia estuviera ocurriendo. Entonces, entran en operación, pues, en el momento de la visualización o del ensayo mental, cuatro estructuras cerebrales muy importantes que tú ya conoces: la corteza motora, la amígdala, que es la responsable de la emoción, el hipocampo, que es el responsable de la memoria, de guardar las memorias emocionales, la corteza prefrontal, la planificación, la resolución de problemas, la atención. Funcionan estas cuatro estructuras cerebrales como si ya estuvieras ejecutando en la práctica esa rutina o ese ejercicio, como si ya estuviera ocurriendo, pues. En otras palabras, el cerebro ensaya la realidad antes de vivirla. Cada pensamiento o cada visualización es una experiencia para el cerebro, es como si lo estuviera viviendo. Ahora, otra cosa importante de la fundamentación neurocientífica es que la visualización refuerza los circuitos neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que nuestro cerebro opera por una complicada red de circuitos neuronales. Lo vimos la clase anterior, nada más y nada menos. Circuitos neuronales, y sustancias químicas. Entonces, la visualización refuerza esos circuitos neuronales. Cada pensamiento sostenido y cada imagen mental repite un patrón de actividad neuronal. Es decir, si por ejemplo, para poder convertirte en un experto en encestar canastas, encestar balones en la canasta, en el básquetbol, por ejemplo, tienes que practicar tirar, pues, a tirar a la canasta y practicar muchas veces para poder conseguir, para poder aprender y para poder ser efectivo en tus tiros, en tus movimientos. Sucede lo mismo cuando lo haces físicamente, ocurre lo mismo en tu cerebro cuando lo practicas mentalmente, visualmente. Es decir, se están activando las mismas áreas, pues, las mismas zonas neuronales. Cada pensamiento sostenido, pues, y cada imagen mental repite un patrón de actividad neuronal. Cuantas veces más visualizamos una meta o un logro, más se fortalece esa red sináptica cerebral, creando un mapa cerebral que facilita su ejecución futura. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad dirigida. Es una expresión científica de la neurociencia, neuroplasticidad dirigida, y es el mismo principio que utilizan los atletas de élite para mejorar la precisión y el rendimiento sin moverse del lugar, es decir, imaginándolo mentalmente. Y un tercer argumento de esta fundamentación neurocientífica: emoción más imagen mental es igual a programación de tu mente subconsciente. Debes saber que la amígdala y el sistema límbico registran las emociones asociadas con esa visualización. Cuando una imagen mental va acompañada, además de una emoción intensa y positiva, el cerebro la interpreta como una experiencia real, y el sistema nervioso ajusta su fisiología para hacerla posible. ¿Qué ocurre a nivel neurobiológico, a nivel cerebral? Pues se libera dopamina. Eso genera motivación y energía. Acuérdate que la dopamina es una de las hormonas de la felicidad. Se libera dopamina, genera motivación y energía cuando tú estás visualizando una experiencia positiva. Se refuerza la atención selectiva, enfocando la mente en oportunidades coherentes con ese objetivo. Se predispone el cuerpo a la acción mediante cambios hormonales y musculares, es decir, te prepara físicamente.
Por eso, visualizar con emoción y ensayar el éxito con el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Visualizar con emoción es ensayar el éxito con el cuerpo y la mente al mismo tiempo. ¿Por qué te digo con el cuerpo y la mente? Porque cuando estás imaginando, cuando estás pensando, parte de tu cuerpo, que es cerebro, es parte de tu cuerpo, está en operación, igual que como si lo estuviera haciendo físicamente el ejercicio. Y número cuatro, de la mente al comportamiento, pues es otra argumentación, otra parte, otra vena de la argumentación neurocientífica. La corteza prefrontal, encargada de planificar y tomar decisiones, como tú bien ya lo sabes, usa las imágenes mentales como guías de acción. Si se visualiza repetidamente una meta, o algo que tú quieres lograr, el cerebro crea una ruta cognitiva más clara hacia ella para lograrla, favoreciendo conductas alineadas con el logro, como cuáles: la disciplina, autoconfianza, resiliencia y persistencia. En resumen, pues, podemos decir que visualizar es sembrar en el cerebro la experiencia del éxito antes de vivirla. Visualizar es sembrar en el cerebro la experiencia del éxito antes de vivirla. Vamos con la tercera herramienta o estrategia, que es el diálogo interno positivo. También se llama autoverbalización. ¿Para qué sirve? Sirve fundamentalmente para cambiar el foco de atención de lo negativo a lo positivo. Ahora, ¿en qué consiste o cómo se practica? Consiste en cambiar pensamientos negativos anticipatorios por declaraciones positivas que refuercen la seguridad y el control de la emoción. ¿Para qué sirve, pues? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos practicarlo? Sirve para cambiar, te digo, o sea, consiste, más bien, sirve para cambiar el foco de tu atención mental de lo negativo a lo positivo. Cuando tú tienes ansiedad anticipatoria es porque tienes pensamientos negativos, porque crees que no vas a poder lograr aquello que te propones. Cuando tu mente, te decía ahorita, cree que no puede, busca razones para justificarte. Entonces, lo importante aquí es cambiar ese pensamiento. En tu mente no puede ser ocupada por pensamientos positivos y negativos a la vez, solamente de una naturaleza. Entonces, cambiar el enfoque de lo negativo a lo positivo, para eso sirve, pues, el diálogo interno positivo. Se trata de cambiar pensamientos negativos anticipatorios por declaraciones positivas que refuercen la seguridad y el control. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de pensamientos positivos. En lugar de pensar, por ejemplo, ¿y qué pasa si pierdo la competencia? Ese es un pensamiento negativo que te induce una ansiedad anticipatoria. Entonces, en lugar de pensar, ¿y qué pasa si pierdo la competencia? Firma, he entrenado para esto, para ganar, confío en mí. O sea, tienes que verbalizarlo y escucharlo y si es posible decirlo en voz alta, decírselo a tu mente. He entrenado para esto y confío plenamente en mi entrenamiento, en mi capacidad, confío en mí. En lugar de permitir distracciones en tu mente que te inviten a pensar en la posible derrota. O sea, pones a tu mente en movimiento y en operación y la pones en un ambiente positivo, pues. Eh, Afirma, por ejemplo, estoy concentrado y listo para dar lo mejor. Afirma, haz esa afirmación positiva, estoy concentrado y listo para dar lo mejor. Pase lo que pase, saldré más fuerte, saldré vencedor, libraré esta batalla, venceré, etcétera.
y repite mentalmente o en voz baja antes del evento o durante algún momento de tensión. En eso consiste el diálogo interno positivo, la autoverbalización. Ahora, vamos por el fundamento científico, porque esto es lo que interesa, que lo entiendas a la perfección, pero que sepas la filosofía y la ciencia que está detrás de estas prácticas. ¿Qué es una declaración positiva y cuál es su importancia? Bueno, una declaración positiva son estas que te había mencionado anteriormente como ejemplos. He entrenado para esto y confío en mí. Estoy concentrado y listo para dar lo mejor. Pase lo que pase, saldré más fuerte. Pero veamos con toda precisión qué es una declaración positiva. Bueno, una declaración positiva es manifestar que tenemos la intención de ser o hacer algo y confiar en nuestra capacidad para lograrlo. Léelo mientras me permites tomarme un sorbo de café, léelo y reflexiónalo. ¿Qué es una declaración positiva? Es pues una sentencia positiva que haces con énfasis, de preferencia en voz alta. Ahora, ¿cuál es su importancia psicológicamente hablando? ¿Por qué son estas herramientas tan valiosas? Déjame recordártelo, o si no lo sabes, informarte que todo el universo está hecho de una sola cosa. Todo es energía en el universo. Y esto es una eh, aseveración que está fundamentada en la física cuántica, que al final de cuentas todo es energía. Eso que llamamos materia, decía Alberto Einstein, no es más que energía a la que se le ha disminuido su frecuencia vibratoria. O sea, esa mesa que ves enfrente de ti, esta computadora que nos está sirviendo para intercomunicarnos, tu brazo, el blog más grande de mármol o de hierro que veas y lo ves tan sólido, es energía en movimiento. Es decir, todo el universo es energía, todo está hecho de energía. Toda la energía viaja en frecuencias y en vibraciones. Por eso decía Nikola Tesla, si quieres comprender los secretos del universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Así se comunica el universo. El universo, que es energía, se comunica con frecuencia, se comunica con vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que tú haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando tú tienes un pensamiento, una emoción, estás enviando una frecuencia vibratoria al campo cuántico. Cuando tú haces una declaración, ahorita que yo estoy hablando, estoy emitiendo energía. Entonces, cada declaración que tú haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Es vibración, es energía. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, esa energía que tú emites vibra en todas las células de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo, tus células escuchan esa declaración positiva y las impregna de poder. Si tú te dices a ti mismo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy suficiente, estoy listo, estoy entrenado, tus células de tu cuerpo están escuchando esa frecuencia vibratoria que tú estás emitiendo a través de las palabras. Entonces, al pronunciar una declaración positiva, enviamos un poderoso mensaje a la mente subconsciente, pero no solamente a la mente, la enviamos también al universo. Es decir, la declaración o el pensamiento o la emoción no se quedan en el cerebro, no se quedan, estás enviando una frecuencia vibratoria a la mente subconsciente, un poderoso mensaje a tu mente subconsciente y al universo. Eh, eh,
Y si le estás enviando a la mente subconsciente, pues es tu mente creativa, es la mente que te da poder, es nuestra mente emocional, tu mente subconsciente. Pero también estás enviando un mensaje al universo, es decir, a la mente universal, de donde emana todo poder y toda gracia. Al hacer una declaración, convertimos esa afirmación en una ancla poderosa que nos ayuda a mantener la confianza en nuestros talentos y en nuestras habilidades. Déjame decirte que en programación neurolingüística, una ancla es un estímulo, ya sea un estímulo visual, auditivo, kinestésico u olfativo, que se asocia con un estado emocional o con un estado mental específico. De modo que al reproducir ese estímulo se puede activar nuevamente el mismo estado interno. En otras palabras, es una señal que dispara una respuesta emocional o mental previamente aprendida. Entonces, por eso son tan importantes las declaraciones positivas. O sea, te impregnan, te llenan de poder, hacen que se ponga en operación tu mente emocional, tu mente subconsciente, que es tu mente creativa. El 95% de tu actividad vital, de todas tus actividades, de toda la operación de tu mente, está en tu mente subconsciente. Entonces, si tú haces una declaración positiva, una afirmación positiva, yo puedo, yo estoy preparado, yo soy suficiente, yo me lo merezco, yo voy a ganar, todas esas declaraciones positivas, estás enviando una frecuencia vibratoria positiva que escuchan todas las células de tu ser y que va a impregnar de poder a tu mente subconsciente, que es tu mente creativa. Si tu mente, te reitero, cree que puede lograr lo que te propones, va a buscar razones para confirmarlo. Si cree que no puede, va a buscar excusas para justificarte. De ahí la importancia de las declaraciones. Ahora, te lo decía, todo es energía. Y si tu declaración, tus palabras impregnadas de poder, las envías al campo cuántico, conectas con la inteligencia universal, que es la que de donde dimana todo poder. Espero te haya quedado clara esta, eh, pues esta información que te estoy compartiendo de muchísimo valor, y pongas en práctica, pues la pongas en práctica porque es de lo que se trata. Vamos con el cuarto punto de esta clase, las emociones y la cohesión de equipo. ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo las emociones influyen en la cohesión y en el liderazgo dentro del equipo? ¿Cuál es el fundamento científico que está detrás de todo esto? Primero, déjame decirte que las emociones se contagian, son contagiosas. Por eso cuando tú entras a un velorio, por ejemplo, y ves a la gente llorando, te dan ganas de llorar. O sea, hay hay una interacción emocional, se contagian las emociones. O cuando tú llegas a un estadio repleto de aficionados, que le van a tu mismo partido y que están emocionados, gritando, echando porras, animando a su equipo, si tú llegas, por ejemplo, en una situación eh, desfavorable, vamos a decir así, emocionalmente frustrado o emocionalmente con baja frecuencia, con baja energía, te vas a emocionar y te vas a contagiar. Las emociones se contagian, pues creo que esto cualquiera lo entiende, son contagiosas. En el deporte, las emociones se transmiten con gran rapidez dentro del equipo. La energía, la frustración o la confianza de un jugador pueden influir en el ánimo, en el estado anímico de sus compañeros durante un entrenamiento o una competencia. Por eso es tan importante mantener alta nuestra energía y nuestras emociones positivas. Cuando un atleta muestra entusiasmo, muestra actitud mental positiva y entrega, esa emoción se propaga y eleva la moral del equipo. En cambio, si un jugador se deja dominar por el enojo, por el desánimo, por la queja,
por la frustración, ese estado puede contagiar negativamente al resto del equipo. Entonces aquí la idea clave que te quiero transmitir es que las emociones son como el clima interno del equipo, se expanden y determinan el rendimiento colectivo. Ahora, como una información muy importante también de las neurociencias, es que existen unas neuronas en nuestro cerebro que se les llaman neuronas espejo y estas tienen un efecto muy importante. El sistema de neuronas espejo permite que las emociones de un líder, por ejemplo, de un entrenador o de un compañero, influyan en el clima grupal. Es decir, en los equipos deportivos, las neuronas espejo hacen que los atletas imiten inconscientemente las actitudes y emociones que observan en sus compañeros o en sus entrenadores. Esas son las neuronas espejo. Es decir, como que reflejan esas neuronas lo que está sintiendo o lo que está pensando o lo que está, o las emociones de los demás. Por eso son tan importantes, pues, en el ámbito del equipo, estas neuronas espejo hacen que todos los atletas o los integrantes del equipo eh, imiten inconscientemente las actitudes o las emociones que se están desarrollando, que observa en sus compañeros o en sus entrenadores. Por ejemplo, si el capitán de un equipo mantiene la calma en un momento crítico o el entrenador transmite confianza antes de una final, los jugadores tienden a reflejar esas emociones, es decir, se contagian con esa emoción del entrenador y eso estabiliza, da estabilidad, da armonía y motiva muchísimo a ese equipo, a ese grupo. Entonces, la idea clave que te quiero compartir aquí, que te quiero reforzar y que quiero que entiendas, es que el cerebro de los deportistas está diseñado para resonar con las emociones del entorno. Bueno, no solamente el cerebro de los deportistas, el cerebro de todos, pues, pero particularmente en el deporte. Por eso, el ejemplo emocional del líder tiene un poder multiplicador. Si el líder es capaz de transmitir confianza, transmitir liderazgo, transmitir entusiasmo, eso se va a contagiar. Ahora, eh, viene una cosa muy importante o una habilidad emocional muy importante, la empatía. ¿Qué tiene que ver la empatía con la regulación emocional? Bueno, la empatía y la regulación emocional fortalecen la cohesión del equipo. Esa es una expresión comprobada científicamente también, pues en el deporte la empatía permite comprender las emociones y las reacciones de los compañeros. Acuérdate que la empatía es la habilidad para ponerte en los zapatos de los demás, para sentir con el otro, para pensar con el otro, para entrar en el sentimiento y en la emoción del otro. Entonces, la empatía y la regulación emocional fortalecen mucho la cohesión del equipo. En el deporte, pues, la empatía permite comprender las emociones y las reacciones de los compañeros. Eso mejora muchísimo la comunicación dentro del campo y fuera del campo. Si tú eres capaz de sentir lo que está sintiendo el otro, por ejemplo, por decir algo, ¿será importante o no será importante para un equipo si en un partido de fútbol uno de tus compañeros se lesiona y cae al suelo y tú te acercas y le das una palmada en la espalda y le dices, ánimo compañero, no pasó nada o vamos adelante o alguna cosa que le diga pues que tú estás sintiendo, que tú estás empatizando con aquella situación, eso se refleja de alguna manera también en todo el equipo. Eso en cuanto a la empatía, pero la regulación emocional, pues la capacidad de autorregularte, por otra parte, ayuda a mantener la concentración bajo presión y a reaccionar con equilibrio ante errores, derrotas o decisiones arbitrales.
O sea, la autorregulación emocional es esa capacidad de no dejarte ir por la emoción o por el error o por el momento presente, sino reflexionar, pensar, o sea, no reaccionar, sino responder, pues responder racionalmente. La regulación emocional ayuda a mantener la concentración bajo presión. O sea, en un momento de presión te ayuda a mantener la concentración, a que no te desequilibres como le pasó a Zinedine Zidane y a reaccionar con equilibrio ante algún error, ante alguna derrota o ante alguna decisión que no estás de acuerdo con el árbitro. Cuando los deportistas practican ambas habilidades, es decir, la empatía y la autorregulación, el equipo se vuelve más unido, se unifica más, más cooperativo y más resistente o resiliente ante las adversidades. Entonces, la idea clave, pues, aquí es que un equipo empático y emocionalmente equilibrado juega con unidad, no como un conjunto de individualidades. Ahora, por otra parte, también es importante que entiendas que el liderazgo emocional positivo incrementa la cooperación, el sentido de pertenencia y el rendimiento colectivo. En el ámbito deportivo, el liderazgo emocional positivo es fundamental. Por ejemplo, un entrenador o un promotor o un capitán que inspira con su actitud, controla sus emociones y motiva con su empatía, crea un ambiente de confianza y compromiso. Los jugadores se sienten valorados, se apoyan entre sí y dan lo mejor de sí mismos. Ese es el resultado. Esto no solo mejora la convivencia, sino también el rendimiento físico y mental del equipo. Entonces, la idea clave aquí es que el líder emocionalmente inteligente convierte la energía emocional del grupo en una fuerza que impulsa a todo el conjunto, a todo el equipo en su conjunto. Ahora, es importante que hagamos una pequeña autoevaluación emocional. Te voy a pedir que respondas individualmente en un ejercicio de reflexión estas preguntas. Si tú eres un deportista o un entrenador deportivo o un promotor o un capitán de un equipo o la madre de familia o el padre de familia de algún atleta, pero sobre todo si eres un deportista, pregúntate o respóndete más bien estas preguntas. ¿Cómo reacciono bajo presión? Pregúntatelo. O sea, seguramente has tenido momentos de presión en un entrenamiento, en un juego, en una justa deportiva, en una competencia. ¿Eres explosivo o eres retraído o eres enfocado? ¿Cómo reaccionas bajo presión? Pregúntate además qué señales físicas te alertan de tus emociones. Acuérdate que las emociones son la respuesta del cuerpo ante un pensamiento, ante una situación, ante un estímulo externo o interno. Eso es una emoción. Los pensamientos, decíamos en las primeras clases, son el lenguaje de la mente y las emociones son el lenguaje del cuerpo. ¿Qué señales físicas te alertan de tus emociones? Si estás frustrado, si estás tenso, si estás, por ejemplo, enojado, sientes tensión en el cuerpo, se te aflojan las piernas, te empiezas a temblar, te duele la panza. ¿Qué señales físicas se presentan en tu cuerpo ante las emociones? Es muy importante porque esto, sí, esto implica entender qué está ocurriendo dentro del interior. Esto se llama autoconciencia, ya lo veíamos. ¿Qué estrategias utilizas para calmarte o para motivarte? ¿Cuáles has utilizado a lo largo de tu experiencia? Hoy te invito a que utilices las que te he compartido el día de hoy, que son muy importantes. Otra pregunta importante, ¿qué podría mejorar en tu respuesta emocional? ¿Qué podría mejorar en mi respuesta emocional? Pregúntatelo tú mismo, pues sin duda alguna, esas
herramientas, estrategias que te di el día de hoy, la visualización, la respiración diafragmática, el diálogo interno positivo, entre otras, pueden ayudarte muchísimo a gestionar el estrés, la ansiedad anticipatoria y a controlar, a gestionar tus emociones. Vamos a tratar de ir cerrando esta clase. Vamos a cerrar con unas ideas fuerza de un gran exjugador de baloncesto estadounidense que tú seguramente bien conoces. ¿Qué dijo Michael Jordan? La fortaleza mental es la que separa a los buenos de los grandes. Repítetela, la fortaleza mental o la inteligencia emocional, si lo quieres ver así, es la que separa a los buenos de los grandes. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación de esta frase? La inteligencia emocional, especialmente la autorregulación, la motivación, la empatía y el manejo del estrés, es clave para el rendimiento de élite, tanto en el deporte como en la vida. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que haberte compartido grandes enseñanzas, grandes herramientas, mucha información de valor en esta clase. Vamos a la clase número 8: autoconciencia y autorregulación emocional en el deporte. Hasta la próxima. Nos vemos. Estudia a profundidad, repite, interioriza esta información, pero sobre todo pon en práctica las herramientas aprendidas el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Muchas gracias.